Vamos a iniciar con la enseñanza de esta mañana. Y el tema de esta mañana, hermanos, es un tema muy interesante en el que la gran mayoría, si no es que todos, somos expertos en el tema, hermanos. Somos expertos. Pero somos expertos en el tema, en la cuestión de que podemos identificarlo fácilmente en nosotros, en los que están alrededor de nosotros, pero raras veces lo identificamos en nosotros o tratamos de justificarlo. ¿De qué creen que estamos hablando? Del orgullo, hermanos, del orgullo. Cada uno de nosotros pudiera ser un experto en esto. Y es más fácil identificarlo que poderlo, que poder dar un significado o una definición como tal del orgullo. Y en estos últimos días, en estos últimos domingos que hemos estado aprendiendo acerca de la gratitud, ¿sí? Acerca de no tener amargura en nuestro corazón, acerca de la disciplina dentro de la congregación y acerca en todas estas enseñanzas, de cierta manera, va hablándose también acerca del orgullo. No de una manera directa, pero ahí va involucrado. Porque ¿a quién le gusta que nos llamen la atención cuando estamos mal? A ver, levante la mano, ¿a quién le gusta? A nadie nos gusta, hermanos, la realidad es que no. Y nos incomoda. Y nos incomoda porque nos pega en nuestro orgullo. En decir, no, pues es que, ¿por qué si yo no estoy mal? ¿O por qué? O sea, si se oye muy bien. ¿Sí? Entonces, en esta mañana, el tema que traemos es precisamente el orgullo. Y el título de esta enseñanza precisamente es una advertencia: cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo. Y les voy a pedir que busquemos, por favor, en nuestras Biblias el libro de Deuteronomio. Y vamos a buscar en el capítulo 8, versículos 11 al 17. Y este pasaje lo vamos a utilizar para introducir el tema. Me avisan, por favor, cuando vayamos llegando. Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 17. ¿Ya estamos? Ok. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuídate. La primera advertencia: cuídate. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Subrayen esto, hermanos: y se enorgullezca tu corazón, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y no digas en tu corazón, subrayen por favor esto, y no digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos anima, nos exhorta, Señor, nos edifica, y que queremos alinearnos a lo que tu palabra dice, Señor. Padre, obra de acuerdo a tu propósito en cada uno de mis hermanos, y Señor, que sea tu palabra la que nos lleve a actuar, Señor. Que derribe todas las fortalezas que tengamos, Señor, donde nos podamos alojar, Señor. Obra, Señor, de acuerdo a tus propósitos, y que sea tu palabra
y tus pensamientos los que salgan de este lugar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, para darles un contexto de lo que está pasando aquí, ya el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida. Y como está a punto de entrar a la tierra prometida, el Señor tenía que dejar ciertas cosas bien establecidas en la mente de ellos. Y primero lo que les está diciendo es cuídate, ten cuidado de esto. Pero le está diciendo, considera que Jehová tu Dios es quien te sació y te dio todo y te sustentó, y ahora Él es el que te va a seguir proveyendo en la tierra a la que tú vas a habitar. Entonces se está hablando acerca del orgullo directamente en el corazón de los israelitas. Ahora, ¿por qué el Señor tiene que hacer esta advertencia? Porque todos y cada uno de nosotros, hermanos, somos tentados a olvidarnos de nuestro Dios y a pensar que todo lo que tenemos, absolutamente todo lo que tenemos, es por nuestras propias fuerzas. Todos, absolutamente todos. No hay uno solo, hermanos, que diga que no. Todos, absolutamente todos tenemos ese problema. Ahora, como yo les comentaba hace un momento, es más difícil tener una definición del orgullo. Es más complicado y es más fácil verlo e identificarlo en otro y tratar de justificarlo en uno propio. Es muy fácil y debemos tener mucho cuidado con esto. Y miren, la definición que yo encontré de la palabra orgullo, dice: confianza y atención excesivas en las habilidades, logros, la condición, las posesiones o la posición que uno posee. Les comentaba hace un momento, el orgullo es más fácil de reconocer que de definir, más fácil de reconocer en otros que en uno mismo. Muchas palabras bíblicas describen este concepto, cada una con un énfasis particular. Y algunas de estas palabras son arrogancia, presunción, engreimiento, autosuficiencia, jactancia, petulancia y otras más. Es lo opuesto totalmente a la humildad, la actitud adecuada que uno debe tener en relación con Dios. El orgullo es rebelión contra Dios porque se le atribuye a uno mismo el honor y la gloria que le pertenecen solo a Él. Las personas orgullosas piensan que no es necesario pedir perdón porque no admiten su condición pecaminosa o su actitud ofensiva. Esta actitud que uno tiene hacia los demás y muchas veces hace que la gente desestime las habilidades y el valor de los demás y que por lo tanto los trate con desprecio o crueldad. Algunos han considerado que el orgullo es la raíz o la esencia del pecado. Otros consideran que es el pecado en su forma original. En cualquiera de los casos es un pecado grave. Ahora, les voy a dar algunas citas para que ya después ustedes en casa las puedan revisar, en donde esta palabra con respecto al orgullo está hablando en diferentes términos. Y en el Evangelio de Marcos 7:23, anótenlo por favor, lo revisan en casa, y en Lucas 1:51 junto a Romanos 1:30, se los voy a repetir, Marcos 7:23, Lucas 1:51, Romanos 1:30, se está refiriendo específicamente a la actitud del corazón. ¿Sí? Se lo repito. Marcos 7:23, Lucas 1:51 y Romanos 1:30 se está refiriendo principalmente a la actitud del corazón. Y en 1 Timoteo 3:6, ahí mismo, pero en el capítulo 6:4, y en 2 Timoteo 3:4, utilizan un término que literalmente quiere decir envolverse en humo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Haciendo un énfasis de la difícil situación en la que uno se pone a veces por el orgullo, que el mismo orgullo no nos permite ver lo que está sucediendo alrededor de nosotros y nos ensimismamos y quedamos nada más viéndonos a nosotros mismos y empezamos a vanagloriarnos
y empezamos a caer en idolatría. ¿Se dan cuenta? Ok. Ahora, el orgullo puede aparecer de muchas maneras y las más comunes son el orgullo por la raza, como sucede con el pueblo de Israel, el orgullo espiritual. Dentro del pueblo de Israel también existían este tipo de personas, y el orgullo por las riquezas. Jesús denunció acerca del orgullo racial y se fue con todo en contra de aquellos judíos que decían que únicamente por ser descendientes de Abraham ya eran lo máximo. El Señor atacó fuertemente esto. La parábola del fariseo y el publicano iba dirigido a aquellos que eran culpables del orgullo espiritual, los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Y en Santiago 1:10 se les está advirtiendo a los ricos de no caer en la tentación de enorgullecerse a causa de su riqueza. Entonces, de estas maneras es como podemos encontrar de una manera general el orgullo. Y con esta definición es como me gustaría que iniciáramos. Ahora, ¿en dónde podemos encontrar el orgullo? Y ahorita vamos a ver diferentes puntos y vamos a ver diferentes ejemplos de personas y de Satanás incluso que empezaron a confiar en sus riquezas, en sus habilidades y en su hermosura. Y eso los llevó a caer. Vamos entonces al desarrollo del tema. Y vamos por favor al libro de Ezequiel y vamos a buscar en el capítulo 28 a partir del versículo 11, por favor. Y algo que me gustaría recalcar aquí como un subtítulo o un tema, un subtítulo, es de que vana es la hermosura, hermanos y hermanas. Vana es la hermosura. ¿Ok? No nada más es una cuestión de mujeres, porque he escuchado que algunos, no, es que las mujeres son las más, no es cierto. También los hombres tienen lo suyo. Tenemos lo nuestro. ¿Sí? Entonces, ya lo tenemos, Ezequiel 28, vamos a leer a partir del versículo 11. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y miren, subrayen esto, por favor. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Entonces, ¿de quién está hablando aquí, hermanos? Está hablando de Satanás. Por eso cuando lleguen ustedes, papás y mamás, cuando lleguen y les digan ahí a los pequeños, ay, mi lucero de la mañana, ya saben a quién está haciendo referencia. Ahora, quiero ser muy enfático con esto. El problema de la vanidad, hermanos, está en ambos géneros, en ambos sexos, tanto en hombres como en mujeres. Pero ciertamente debemos identificarlo, en dónde estamos poniendo nuestro orgullo o en qué nos estamos apoyando para relacionarnos entre nosotros y para saber de qué manera estamos también nosotros relacionándonos con Dios. Y miren, les voy a pedir que vayamos a Isaías para que ahí se vea exactamente qué fue lo que pasó con Satanás.
Isaías, capítulo 14, a partir del versículo 12, por favor. ¿Ya lo tenemos? Ok. Dice de la siguiente manera, a partir del versículo 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, fíjense lo que decía, subiré al cielo. Cuando la palabra se está refiriendo, subiré al cielo, se está refiriendo a subir al lugar que solamente le corresponde a Dios. Por eso cuando también la escritura dice, suban a lo alto, es busquen la presencia del Señor. Busquen la presencia del Señor, búsquenle a cualquier hora. Pero aquí se está refiriendo a precisamente a tratar de subir al lugar que solamente le corresponde al Señor. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Se dan cuenta? Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas, en las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Todo en su corazón, Satanás decía, subiré, iré, será para mí, voy a estar al mismo nivel de Dios, sin darse cuenta que toda la hermosura, todo el esplendor que él tenía era precisamente porque era un reflejo de la gloria de Dios. Toda la gloria que tenía este ser, Satanás, era precisamente porque Dios, al momento de exponer toda su gloria, él lo que hacía era reflejarla únicamente. Y él pensaba que era él de donde salía toda esa belleza, cuando en realidad venía del Señor, venía de Dios. Pero él, metido en su orgullo por su vanidad, es que pasó esto. Ahora, en el versículo 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos y que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron a fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Y en esta parte a lo que se está refiriendo es de que cada rey en su autoridad, en su posición, tenía una sepultura digna de la posición que él ocupaba. Pero cuando se está refiriendo, dice a que tú eres echado en el sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasado de espada, se está refiriendo a todos aquellos soldados que morían en combate y que ahí quedaban, o que nada más hacían una fosa común y ahí empezaban a tirar todos los cuerpos. A eso se está refiriendo, que ni siquiera una sepultura digna iba a tener por la forma en cómo él se enorgulleció y como él quiso ponerse a la misma altura del Señor. A eso es a lo que se está refiriendo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, como creación de Dios, nuestra responsabilidad es cuidarnos de que nuestra hermosura, porque también la Escritura dice que somos hermosos ante los ojos del Señor, y que nuestra hermosura no sea un motivo de vanagloria, porque la hermosura va a pasar, hermanos. Va a pasar. Entonces, un comentario de Charles Spurgeon decía, el orgullo, dice, describió el orgullo como un pecado omnipresente. Dijo, el orgullo es tan natural en el hombre caído que brota en su corazón como la maleza en un jardín bien regado. Cada toque es maligno.
puedes cazar a este zorro y pensar que lo has destruido. Y he aquí, tu mismo júbilo es orgullo. Ninguno tiene más orgullo que los que sueñan que no lo tienen. El orgullo es un pecado con 1000 vidas, parece imposible matarlo. Nuestra pastora Rocío, cuando enseñaba con respecto a esto, comentaba ella que el orgullo era el primer pecado en entrar al corazón del hombre y era el último en salir. Es tan complicado, hermanos, y es muy fácil justificarlo en la vida de cada uno, muy fácil. Lo podemos justificar por situaciones, lo podemos justificar porque no era mi intención, por buenas intenciones. De muchas maneras lo podemos identificar, ¿sale? Pero no nos vamos a adelantar. Entonces, vana es la hermosura, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tengamos cuidado también en pensar que Satanás es como lo describen algunas personas. ¿De qué color lo ponen? Rojo. ¿Con qué forma? Con trinche, con cuernos y con cola, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo la escritura? Que era hermoso. Entonces, y la escritura dice que se viste como ángel de luz. Entonces, tengamos cuidado, porque a veces también las tentaciones no nada más pueden venir como algo feo, ¿eh? Las tentaciones pueden venir como algo hermoso. Y debemos tener mucho cuidado con esto. Entonces, vamos a otro punto. El punto en las habilidades que cada uno posee, dice, también nos puede ayudar a caer en el orgullo. El orgullo en las habilidades causó la caída de varios reyes. Y ahorita vamos a utilizar dos. Y si nos da el tiempo, vamos a utilizar uno más. Entonces, les voy a pedir por favor que vayamos al segundo libro de Crónicas y vamos a buscar en el capítulo 26 y vamos a leer del versículo 16 al 20. Repito, el segundo libro de Crónicas 26, versículos 16 al 20. ¿Ya estamos? Miren, le voy a dar lectura desde antes para que se den cuenta de todas las habilidades que tenía este rey. Lo vamos a leer desde el versículo 1 del mismo capítulo. Estoy en Segunda de Crónicas, capítulo 26, y dice de la siguiente manera el versículo 1. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Lot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Subrayen eso. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jabnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura.
Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros, poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, cozoletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Ahora, quiero que vean, y en casa lo pueden revisar con tranquilidad, pero este hombre se rodeó de mucha gente que le pudo ayudar a llevar a cabo todo esto que acabamos de leer, ¿sí? Reconoció a Dios, Dios le dio cierta capacidad, cierta sabiduría, y él se rodeó de gente que le pudo ayudar a hacer todo esto. Fue bueno en la agricultura, dice que sembraron, cosecharon bien, tuvieron pozos, entonces todo lo necesario para poder tener alimento en casa, ¿sí? En su pueblo. Pero también dice que tuvo buenos artesanos, tuvo buenos herreros y tuvo gente que le pudo ayudar a hacer máquinas de guerra. Aquí es en donde nacieron las catapultas, ¿se dan cuenta? Aquí es en donde nacieron las ballestas. Dice que eran armas para poder lanzar flechas y poder tirar grandes piedras. Aquí fue donde nacieron. ¿Y de dónde vino toda esa capacidad? Del Señor. El Señor le dio todo esto. Pero está hablando de un hombre capaz, está hablando de un hombre que decidió seguir al Señor y que Dios le ayudó y que Dios lo bendijo con toda esa gran capacidad que él tenía. No es fácil gobernar un pueblo, hermanos. No es fácil. Sin embargo, podemos leer aquí en la Escritura todas las habilidades que Dios le dio y lo que el Señor le permitió hacer. ¿Sí? Ahora, sigamos entonces. ¿En cuál nos quedamos? 16, gracias. Dice en el versículo, a partir del 16 al 20, dice, mas cuando ya era fuerte, ¿qué dice? Su corazón se enalteció. ¿Para qué fue? Para su ruina. ¿Se dan cuenta? Mas su corazón se enalteció para su propia ruina, porque se rebeló contra Jehová Dios, contra Jehová su Dios. Después de que Dios le había dado todas las capacidades que acabamos de leer y después de que lo rodeó de gente capaz de hacer todo lo que hicieron, se rebeló contra Dios. Lo más inteligente que uno pudiera hacer, ¿verdad? Lo más absurdo, hermanos, que uno pudiera hacer. Sin embargo, este hombre lo hizo. Se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Entonces, Dios había establecido, hermanos, Dios había establecido quiénes eran los responsables de ofrecer incienso delante del Señor.
Y como bien le dijeron a él los sacerdotes, únicamente a los sacerdotes descendientes de Aarón es al que le corresponde hacer tal. Y no era la primera vez que se daba este caso con otro rey. ¿Recuerdan otro rey que hizo algo similar? El rey Saúl también, cuando no obedeció lo que Samuel le dijo. Dijo, voy a ir a tal lugar, a tal hora, y ahí vamos a ofrecer al Señor. Y entonces aquel hombre desesperado que ya se le estaba yendo el ejército y hacía no sé cuánta cosa, agarra y empieza a ofrecer él al Señor. ¿Y qué le dijo Samuel? Locamente has hecho. Locamente has hecho. El Señor no te ha puesto para esto. Lo mismo estaba, o algo similar estaba sucediendo con Uzías. Ya todo enaltecido en su corazón, siendo o pensando para sí mismo que podía hacer esto. Todavía con el incensario aquí, le dicen, ¿qué estás haciendo? Todavía, no sé, me lo imagino lleno de ira y todavía el incensario aquí colgándole, ¿no? Lleno de ira, enojado, queriendo hacer algo que no le correspondía. Y cada uno de nosotros también, dentro de las habilidades que tenemos y dentro de las habilidades que Dios nos ha dado, es bueno que identifiquemos también en dónde el Señor nos quiere y en dónde el Señor no nos quiere. ¿Sí? A veces estamos en un lugar empeñados en que no, pues es la voluntad del Señor y aquí yo me voy a machar. Y aquí, cuando ya el Señor a lo mejor desde antes ya nos había dicho, vete a Nínive. Porque sí se sabe en esa historia, ¿verdad? Que el Señor le dice, ve a Nínive. Y si Nínive quedaba al norte, este hombre se fue al sur. Por cierto, revisen a detalle esa historia y verán que cada vez va descendiendo más y más y más y más Jonás. Hasta que ya el Señor va y tiene misericordia de él, va y lo vomita no es cierto, no era una ballena, el pez grande. Entonces va y lo deposita en la playa, cerca, no se sabe dónde. Y entonces le pregunta al Señor, le pregunta a Jonás al Señor, Señor, ¿qué hago entonces? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué te dije? Ve a Nínive. Entonces, en nuestras habilidades, en nuestros talentos, hermanos, que Dios nos ha dado, como les comentaba hace un momento, son para edificación de la iglesia. Usémoslos adecuadamente para la edificación de la iglesia y usémoslos sabiamente. Si hay algo que el Señor no te ha dicho que hagas, no lo hagas. Pero si ya te dijo que hagas algo o que te pongas a trabajar en algo, hazlo. Por muy incómodo que parezca para ti. Por muy incómodo que parezca para ti. ¿Sí? Porque no crean que el Señor a veces nos va a poner en las áreas en las que nos sentimos más cómodos, o en las que confiamos en nuestras habilidades. A lo mejor nos va a poner en lugares donde va precisamente lo contrario. Pero pues Él es Dios, Él es soberano. Y la idea es que estemos viviendo para Él, ¿cierto? Ok, entonces, para cerrar este punto, nada más quisiera hacer algunos comentarios. En la definición de la palabra prevaricar, ¿cuántos tienen una idea de qué es lo que significa esta palabra? Ok, miren, una definición breve es faltar conscientemente, específicamente un funcionario, a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta, con plena conciencia de su injusticia. Es decir, hacer algo totalmente en contra a lo que ya está establecido, que era lo que estaba haciendo este hombre. ¿Sí? Se estaba yendo en contra de lo que Dios había establecido. Ahora, eso fue en el caso de Uzías. En el caso de Ezequías, otro rey, se enorgulleció de corazón después de que el Señor lo sanó. Su orgullo trajo la ira de Dios, no solo contra él, sino también contra todo Judá y Jerusalén. Y eso lo podemos ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 24. Y lo voy a leer, no lo busquen, escuchen por favor. En aquel tiempo, Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien
que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Eso es en 2 de Crónicas 32, 24 al 24 y 25. Ahora, para los que no conocen la historia, se las voy a resumir. Este hombre hizo bien delante del Señor. Y mandó el Señor un profeta, y el profeta le dijo: prepara tus cosas, prepara tu casa, porque vas a morir. Se dice en la escritura que este hombre tenía una llaga. No sabemos cuál era exactamente la enfermedad que tenía, pero la profecía fue, o el mensaje de parte de Dios fue, que se preparara, porque iba a morir. Ya tenía que colgar los guaraches. Entonces, este hombre va con el Señor y le ruega al Señor: Señor, por favor, recuerda todo lo que yo he hecho por ti y para ti, que lo he hecho de corazón, y todo lo que él había hecho. Entonces dice la escritura que el Señor tuvo misericordia de él, y que todavía ni cruzaba el patio el profeta cuando le volvió a dar palabra el Señor al profeta y le dijo: ve y dile que le acabo de agregar 15 años a su vida. 15 años. Entonces el profeta regresa y le dice: el Señor ha escuchado tu oración, ha escuchado tus súplicas y te acaba de agregar 15 años. Y le da ahí el remedio que tiene que hacer para que su llaga sea sanada. Y le dice, en una versión dice higos, en otra versión dice hierbas, pero al final de cuentas el remedio o la solución venía de parte de Dios. Entonces le dio la solución, lo ponen ahí en la llaga y sana este rey. Pero no se sabe, hermanos, exactamente qué fue lo que pudo haber entrado en la cabeza de este hombre. Tal vez se sintió, como algunos mencionan, el chiqueado del Señor, porque el Señor le agregó más años. Tal vez se sintió el consentido de parte de Dios. No sabemos exactamente, pero su corazón se enalteció. Y a partir de ahí, en lugar de hacer un bien con esos años que el Señor le había agregado a su vida, hizo todo lo contrario. Se enorgulleció, se enalteció y empezó a presumir de todo lo que el Señor le había dado. Todo, hermanos, absolutamente de todo lo que el Señor le había dado. Y la escritura dice que este hombre fue tan próspero también que incluso compraba ciudades, adquiría ciudades, imagínense. Luego lo buscan con más calma, está interesante todo esto que les estoy diciendo. Entonces, dice la escritura que este hombre compraba ciudades y entonces toda su fama se regó por el lugar en donde él vivía, y de muchos lugares venían a verlo y venían a ver qué era lo que Dios le había prosperado. Y ojo, ahí fue donde llegaron los hombres de Babilonia. Y entonces cuando llegaron con este hombre, él agarró y les abrió todas las puertas, todas las bodegas, todo lo que tenía, hermanos, absolutamente todo, todas las riquezas, tanto las expuestas como las que estaban guardadas como un tesoro. Absolutamente todo les mostró. Y el profeta vino con él y le preguntó: ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Vinieron los de Babilonia. Sí, ¿qué hiciste? Les mostré todo. Bien, mi brother. Les mostré todo, dijo. No hubo nada que no vieran. Les mostré absolutamente todo. Y el profeta entonces le empieza a dar palabra del Señor y le empieza a decir: bueno, pues entonces has hecho mal. Ahora, en este tiempo va a haber una relativa paz, y posteriormente lo que va a pasar es de que te van a invadir, se van a llevar a tus hijos y a tus nietos, y toda la ciudad, todo Judá va a sufrir por causa tuya. Va a sufrir por causa tuya. Y todavía este hombre dice: pues buena palabra has dicho. Todavía enaltecido en su corazón, buena palabra has dicho. Al menos eso va a suceder cuando ya me muera yo. O sea, yo no me voy a quedar con esa carga. ¿Y eso qué podemos aprender nosotros? Que nuestro orgullo también puede afectar a nuestras siguientes generaciones, hermanos. A las personas que vayan a estar alrededor de nosotros también les va a afectar.
y que debemos medir nuestras consecuencias en las decisiones que estamos tomando cuando estamos llenos de orgullo, cuando estamos enaltecidos, cuando estamos inflados en nuestra cabeza. Porque no sabemos de qué manera eso vaya a afectar a las generaciones futuras. Debemos tener mucho cuidado con eso. Y este hombre hizo lo bueno. El Señor lo prosperó junto al rey que acabamos de ver ahorita, Usías. Dios le prosperó, Dios les dio absolutamente todo lo que tenían. Sin embargo, se enaltecieron en su corazón. ¿Podemos ser hermosos delante de nuestro Dios? Claro que sí, somos hermosos, pero no debemos de tener eso como algo a que aferrarnos. ¿Podemos tener habilidades? Claro que sí. Son para el Señor. Son para ponerlos ahí bajo sus pies, para ponerlos a que el Señor los administre como Él quiera. Y debemos tener mucho cuidado en las decisiones que tomamos. ¿Estamos? Ya después lo revisan y lo tengo aquí para las anotaciones, pero por el tiempo, Daniel, capítulo 4, versículos 19 al 36. Todos conocemos al rey Nabucodonosor, ¿verdad? Bueno, lo leen en casa. Daniel, capítulo 4, versículos 19 al 36. Como tiene un sueño, habla, se trae a varios para que le puedan ahí explicar qué era lo que había soñado. Viene Daniel, que él lo conoce como Belsasar. Viene Daniel y le empieza a decir de qué se trata. Un árbol grande, fuerte, robusto, que muchos animales comían de él, que bendecía a muchos con su sombra, pero que después es cortado. Y entonces esto le daba problemas a él, no lo dejaba dormir, estaba preocupado el rey Nabucodonosor. Y entonces ya le dicen, bueno, ese árbol eres tú, pero también después de un tiempo, si no cambias tu forma de pensar, si no cambias de tu orgullo, pues el Señor va a tratar contigo. ¿Y qué creen, hermanos? No lo cambió. Y podemos ver la misericordia de parte de Dios, que después de un año en que él siguió en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, enaltecido en sí mismo, entonces el Señor lo convirtió en una bestia, hermanos. Así, tal cual, lo convirtió en una bestia. Ya después que él pudo levantar sus ojos al cielo y reconocer que había pecado, fue que el Señor empezó a obrar en él otra vez. Pudo reconocer la grandeza de nuestro Dios. Léanlo en casa, revísenlo. Y ahora vamos a hablar de un punto que es un poquito rasposo, por así decirlo. Y este es el orgullo dentro de la congregación. ¿Ustedes creen que exista orgullo dentro de la congregación? Claro que sí, hermanos. Sí hay orgullo. Y tenemos que empezar a identificarlo y empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Hablábamos hace un par de domingos con respecto a la disciplina. Y les comentaba yo hace un momento que a nadie nos gusta que nos llamen la atención. Y que a nadie nos gusta que nos incomoden. Y a que nadie nos gusta que se tengan que corregir cosas. Porque yo estoy bien. ¿Por qué me tienen que corregir? Que corrijan al otro. Es normalmente lo que pensamos. Normalmente lo que pensamos. Vamos por favor al capítulo 1 de Romanos. Miren, en el capítulo 1, versículo 30 de Romanos, está dando un panorama general del ser humano en su naturaleza, ¿sí? Del ser humano en su naturaleza. Dice, desde el versículo 26, dice, del versículo 28, perdón, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades.
En el versículo 30 dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, y sigue todavía otra cosa. Pero aquí donde dice en el versículo 30, injuriosos, soberbios, altivos, está hablando dentro de la naturaleza misma del hombre, dentro de nuestra naturaleza pecaminosa. Y a veces creemos que cuando venimos delante del Señor y el Señor nos limpia, creemos que todo eso se nos va a quitar, pero no, hermanos, porque está en la carne, está en nuestra humana debilidad. Ahí vamos a seguir batallando. Vamos a seguir batallando con el orgullo. Y les comentaba hace un momento lo que nos decía la pastora Rocío, que es uno de los pecados que hasta el último, con el último expiro, hasta ahí sigue, hasta ahí salió el orgullo también. Entonces, describe a las personas no creyentes, injustas, que incurrirán en la ira de Dios. Pero ahora, dentro de la congregación, dentro de la iglesia, también tenemos a los que van a tener una apariencia de piedad. ¿Sí? Y miren, los fariseos y otros líderes judíos eran algunas de las personas más orgullosas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Y se destacaban por la forma en cómo maltrataban y hablaban a los que estaban por debajo de su nivel social. El Señor Jesús habló de ellos y les dijo lo siguiente, refiriéndose a los religiosos de ese tiempo, pero hablando con sus discípulos. Les dijo, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Dice, y no llaméis rabí, padre, pues, perdón, y no llaméis padre, perdón. Dice, rabí, rabí, las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí, rabí, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esto lo encontramos en Mateo 23, versículos 6 al 12. Está hablando con sus discípulos, pero refiriéndose a todos aquellos que buscan el reconocimiento, el buscar enaltecerse de algo. Y eso es lo que precisamente el Señor le estaba diciendo a sus discípulos. Eviten esto, no lo hagan. No sean como ellos, no lo hagan. Y ahora, dentro de la congregación, específicamente, yéndolo ya a nuestros tiempos, miren, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, búsquenlo por favor para que me puedan seguir con la vista. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Esa es la palabra, llenos de orgullo, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto se evita. La palabra infatuado dice, o en la idea que se está refiriendo, es que están envueltos en humo. Es llenos de arrogancia, inflados de arrogancia, están envanecidos. ¿Y a qué se refiere con envueltos en humo? Que están tan ensimismados, que están
tan enfocados en sí mismos, en todo lo que Dios les ha dado, en todas las habilidades, en todos los talentos, en toda la hermosura, en todo lo que ustedes quieran que se pueda ver externamente, que no son capaces de mirar más allá, hermanos. No son capaces de ver las necesidades de los hermanos, no son capaces de ver quién está alrededor mío sirviendo junto conmigo. A eso es a lo que se está refiriendo. Están llenos, envueltos en una nube de humo alrededor de ellos. Es como cuando uno va por la carretera y de repente va ahí un camión de esos diésel que son como ahí de los 80s, 90s más o menos, y que cuando le aceleran en una subida que sale esa nube negra de humo así y que te envuelve en tu carro y que no se puede ver nada. Así más o menos. No sé quién ha tenido esa experiencia. Ahora, para que lo puedan revisar después, ahí en Hechos 12, 21 al 23, el orgullo del rey Herodes, al recibir la adoración de él, del pueblo hacia él mismo, dice la escritura que después el Señor le mandó juicio y le mandó un gusano y murió comido por gusanos. Y eso lo podemos encontrar en Hechos 12, 21 al 23. Lo revisan en casa. Pero esto es para que nosotros podamos ver y tener cuidado de las personas también que sean vanagloriosas, que tengamos cuidado dentro de la congregación, ¿sí? Porque a nosotros nos gustaría, como personas responsables de la congregación, a nosotros nos gustaría, y es nuestro anhelo en verdad, que todos, absolutamente todos los que están escuchando fueran creyentes. ¿Sí o no, pastor? Es nuestro anhelo, en verdad, pero la realidad es que no. La realidad es que no. Y tenemos que estar atentos, estar alertas, todos, y ayudarnos mutuamente también. Y si hay vanagloria en alguno de nosotros, ayudémonos mutuamente a poder identificarla. Ayudémonos y hablarlo con la actitud correcta, tocarlo con la actitud correcta y sacarlo. Ayudar al hermano a sacarlo, siempre siendo consciente de uno mismo. Miren, les voy a pedir por favor que nos vayamos al libro de Abdías. ¿Sí ubican el libro de Abdías? Sí está en la Biblia, ¿eh? Abdías, profetas menores. Y vamos a buscar en el versículo 3 y 4 del libro de Abdías. Y en esto me gustaría enfocarlo. Efectivamente en el orgullo, porque es lo que dice la Escritura. Pero aquí el Señor le está mandando juicio a un pueblo. Y este pueblo resulta que eran primos, por así decirlo, de los israelitas, porque eran los descendientes de Esaú. Y aquí en este libro es cuando el Señor advierte lo que les iba a pasar a ellos. Y les dice de la siguiente manera, ¿ya lo tenemos? ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Ok. En el versículo 3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Y está hablando de Edom. Eran enemigos del pueblo de Dios y se portaron de una forma que no agradó al Señor. Pero ellos, confiando en su ubicación estratégica en donde estaban, pensaron que no iba a llegar juicio de parte de Dios. Se piensa que la ciudad de Petra era donde habitaban estos hombres. Y si se dan cuenta, ahorita Petra está totalmente deshabitada. Pero bueno, el punto. Cuando llegó juicio de parte de Dios
a Israel, este pueblo, en lugar de ayudarles, que eran sus primos, por así decirlo, porque eran los descendientes de Saúl, lo que hicieron fue todavía estarse burlando de ellos y estar ayudando a los enemigos para que se los llevaran, para que los saquearan. Ellos mismos estaban contribuyendo para la desgracia de su hermano. Y el Señor estaba tratando con ellos. Entonces, dentro de la congregación, hermanos, también debemos tener cuidado de cuáles son las necesidades de nuestro hermano. Y si está pasando por un problema, echarnos la mano entre todos. Si está pasando por una necesidad, ayudarnos todos mutuamente. Y no pensar de una forma orgullosa que el Señor no nos va a demandar cuentas de esto. ¿Sí? Que nuestro orgullo no nos engañe. Eso es lo que estamos viendo en la Escritura. ¿Están de acuerdo? Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Estás enceguecido. No ves más allá. O sea, no te das cuenta que yo soy el Todopoderoso y que en cualquier momento puedo venir y tumbarte tus murallas o tumbarte tus cuevas en tus montes. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como hermanos en Cristo, dentro de una congregación, también el Señor nos llama a ayudarnos mutuamente, a estar atento, a estar alerta de las necesidades de nuestros hermanos y no pensar que en algún momento el Señor no nos va a pedir cuentas. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para evitar el orgullo? Primero, ser conscientes de que el pecado del orgullo es uno de los pecados que más aborrece el Señor, hermanos. Es de los que más aborrece el Señor. Dice la palabra del Señor, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. ¿Sí? Ese es el orgullo. Los ojos altivos. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Si nadie nos los había dicho, se los estoy diciendo ahora. Aquí está este ultimátum. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Primero, saber y reconocer que el orgullo es uno de los pecados que más aborrece el Señor. Más aborrece. Por lo tanto, tenemos que buscar la manera de sacarlos de nosotros. Y miren, cuando el artesano está trabajando con el barro, tiene que empezar a sacarle el aire para poder hacer una pieza, porque si no, el aire que tenga el barro cuando está seco y que lo empiezan a mojar y que lo empiezan a trabajar, tienen que empezar a sacarle el aire que tiene, lo tienen que empezar a compactar y a compactar y a compactar. ¿Y de qué manera creen que se lo sacan? Y el aire es un tipo de orgullo, o está ilustrando el orgullo en nosotros. ¿De qué manera tiene que el alfarero trabajar con el barro? A golpes, hermanos. A golpes. Así es como tiene que empezar a sacarle todo ese aire que está entrando. Y si no es capaz de sacarlo con los mismos golpes que él está dando, entonces empieza y saca un martillo de este vuelo de madera pesado y empieza a trabajarlo. Empieza a trabajar hasta sacarle completamente todo el aire que tenga y ahora sí empezar a trabajarlo para hacer la pieza que tiene que hacer. Entonces, debemos de ser conscientes de que si el Señor detecta orgullo en nosotros, el Señor va a hacer todo lo posible por sacarlo. Entonces, si el Señor está tratando contigo, deja que siga tratando. Deja que siga tratando. ¿Estamos? Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Eso está en el Salmo 101:5, hermanos.
En la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo dice: no toleraré a los que calumnian a sus vecinos, no soportaré la presunción ni el orgullo. Ahora, tenemos que reconocer, hermanos, tenemos que reconocer y tener un correcto concepto de uno mismo. Correcto concepto. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, dice de la siguiente manera: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos capítulo 12, versículo 3. Y reconocer que absolutamente todo lo que tenemos, hermanos, absolutamente todo proviene de lo alto, hermanos. Proviene de lo alto. Y que aún las mejores obras, ya el Señor las había preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. Ni siquiera eso nos corresponde a nosotros. A nosotros lo único que nos corresponde es obedecer. Todo, absolutamente todo lo que tenemos, sean posesiones, sean habilidades, sean riquezas, sea todo lo que sea, hermanos. Una es temporal y aquí se va a quedar. Y otra, y más importante, es que desciende de lo alto, hermanos. No tenemos nada, absolutamente nada de qué llenarnos de orgullo. Nada para llenarnos de orgullo. Y debemos ser conscientes también, hermanos, de uno mismo, que a veces en cuanto nos dan ahí un pequeño cargo de autoridad, dijeran algunos ya lo subes en un ladrillo y se andan cayendo. Debemos tener conciencia de nosotros mismos. Y que si tal vez el Señor no te ha puesto en unos cargos distintos o diferentes, es porque a lo mejor hay algo en tu corazón que tiene que el Señor tratar contigo. ¿Ok? Entonces, orgullo, tenemos que ir echándolo hacia afuera, hermanos. ¿Todos batallamos con el orgullo? Sí, todos, absolutamente todos. Cuenta una ilustración, hermanos, que a un pastor que era muy humilde, y la congregación se lo reconoció y le regalaron pues no sé si llamarle café o llamarle un reconocimiento, un escudo, y en este café decía: al pastor más humilde. Y entonces pues el pastor, cuando se lo entregaron, lo recibió bien, agradeció a todos. ¿Y qué creen? Se lo retiraron el siguiente domingo porque se lo puso. Y eso es una muestra de orgullo. Ahí se los dejo para que la mediten. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a ponernos en pie. Trino, ayúdame, por favor, Trino. ¿Qué les parece si oramos? ¿Aprendimos algo? ¿Sí? ¿Recordamos otras cosas? ¿Sí? Vamos a darle gracias a Dios por lo que aprendimos. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y ciertamente todos, absolutamente todos, batallamos con algo. Reconocemos, Señor, que necesitamos trabajar cada uno en nuestro carácter, en reconocer, Señor, en qué áreas te estamos fallando. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Y gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en cada uno, Señor. Señor, y agradecemos tu obra en cada uno y agradecemos tu obra en esta congregación, Señor. Ayúdanos, Señor, a identificar esas áreas en las que estamos siendo orgullosos, estamos siendo vanagloriosos, Señor, y que esto nos ayude a poder relacionarnos mejor, a
poder reconocer si hemos ofendido, si hemos tratado mal a alguien, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos atesorar tu palabra en nuestros corazones, que nos lleve a actuar, Señor, y que nos lleve a actuar de una manera en que a ti te agrade, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y tú sabes de qué forma estás obrando en cada corazón, Señor. Y gracias, Padre, gracias por la forma en cómo tú nos llamas, cómo nos redarguyes, pero cómo también nos alientas, Padre. Muchas, muchas gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Señor, muchas gracias. Y ahora llévanos en paz a cada uno, a nuestro destino, Señor. Y gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites pasar como hijos tuyos, como redimidos tuyos, Señor. Gracias porque nos ayuda, Señor, a agarrar fuerzas. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.